Estamos en presencia de Martín Cabrera Marchán, especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué percepción de todo esto y específicamente del caso de Vizcarra? Bueno, empiezo por el final. El 15 de febrero se tiene que decidir en la Comisión Permanente uno de los informes acusatorios contra Martín Vizcarra y esperemos que el Congreso actúe en consecuencia. En términos generales es muy lamentable, ¿no?, que todos nuestros presidentes estén tremendamente embarrados en actos de corrupción y que poco a poco se vaya advirtiendo, reconociendo en toda la organización, en todo el sistema de gestión administrativo, redes, ¿no? Es cierto entonces que la corrupción pareciera ser en sí mismo el sistema, ¿no? Entonces hay que ver la forma como... ¿El sistema es responsable de los actos de corrupción? No, la corrupción se ha apoderado del sistema. Correcto. La corrupción se ha apropiado, las personas que son las corruptas, ¿no?, se han apropiado de aquellos estamentos clave, ¿no? Por eso suena bonito, se lee bien el comunicado que usted ha leído y lo que esperamos es que en la práctica haya una acción concreta de reorganización. Porque se identifican las cabezas, vemos siempre los organigramas que hace la policía con esos nombres pintorescos que le ponen, las chapas que le ponen a la organización, pero pasa el tiempo y no sabemos cuál fue el resultado. Y lo que sí se sabe es que justo a partir de los mandos medios es en donde las decisiones que desde arriba vienen sindicadas para hechos concretos se ejecutan. Entonces el tema está en, hay que ver cómo se hace esta reorganización. Claro. Y que se haga una revisión integral a partir de los sistemas administrativos de cómo es que existen todavía estos huequitos, porque tenemos SIAF, porque tenemos el sistema de abastecimiento, porque tenemos cosas con las que operan los funcionarios, los burócratas, que se supone no deberían permitir que la plata se vaya así nomás, ¿no? Porque pero, la plata de alguna manera sale. Claro, pero esos funcionarios forman parte de mafias que trascienden los presidentes, que Exacto. Trascienden los gobiernos. Exacto, por eso yo siempre me pregunto, ¿no? Es bonito, sí, puede ser alentador, es muy triste enterarnos que hay corrupción, pero no todos los funcionarios públicos son corruptos. O sea, yo estoy absolutamente seguro que son más las personas correctas y honestas que las personas corruptas en el Estado. El problema está en que esas personas correctas y honestas las deben tener arrinconadas en algún lugar, o deben ser las personas que prefieren no meterse en el tema para no salir embarrados, y las personas que hacen las cosas malas son las que terminan manejando todo el aparato y son aquellas a las que nunca les llega la justicia, nunca les llega la investigación. Y claro, es muy conveniente porque cuando alguien llega al Estado, por lo general cuando los políticos asumen cargos, cuando las personas que llegan con un gobierno asumen cargos de dirección, llegan, las más de las veces, lamentablemente, porque no tenemos línea de carrera, en la mayor y oscura ignorancia, ¿no? Entonces ahí aprenden incluso cómo es que se mueve el aparato por dentro. Bueno, frente a eso, ¿por dónde estaría la ruta para solucionar estos problemas? Por ejemplo, Contraloría avanzó bastante y bien en algunas medidas muy concretas, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en Contraloría en su proceso de reforma y se hicieron cosas interesantes. Por ejemplo, algo que poco se sabe y que quizás hasta no se ha valorado mucho. Antes de la llegada del actual Contralor, que ya está por irse pronto, Nelson Schack. De Schack, los informes de control eran secretos. Eran secretos, así como lo digo, eran secretos. Nadie sabía qué cosas encontraba el auditor en determinada institución porque eran secretos. Solo se podían conocer cuando la Fiscalía los requería para abrir una carpeta, una investigación, y por ahí se filtraba a la prensa. Bueno, la reforma sirvió, las reformas sirven cuando se hacen cosas concretas, la reforma sirvió para hacer que todos los informes sean públicos. Por ejemplo, esa ha sido una gran medida de avanzada, casi hasta revolucionaria, porque en el continente no todas las contralorías transparentan sus informes, o sea, Perú ha estado muy avanzado en eso, pero eso, por ejemplo, ha sido bueno, porque ahora cualquier persona, cualquier curioso, puede entrar a la página web y ver los informes de control de determinadas instituciones y saber cuáles son las irregularidades que existen. Esa es una buena medida. Otra, que tiene que ver ya directamente con la función pública, es la transparencia del patrimonio y de los intereses o de las redes o relaciones que maneja un funcionario. Es imposible creer que un funcionario público o una persona que ha estado fuera del Estado y que ingresa al Estado, ingresa y no tiene amigos.
Ingresa y no tiene familia, parientes, ingresa y no tiene contactos. Es imposible, pues. Y claro, es imposible pensar también que la persona o el funcionario que ingresa, a la hora de designar gente o contratar gente, no va a contratar o no va a buscar a sus amigos. O sea, hay que ser idiota para llamar a tus enemigos. O sea, claro. El tema está en que si vas a contratar a tus amigos, ¿no? Si vas a contratar al entrenador para que haga las pausas activas y etcétera, bueno, pues que cumpla los requisitos, que cumpla los perfiles y que esa contratación esté debidamente justificada y esté enmarcada dentro del plan operativo institucional que responde a algún objetivo institucional que crea valor público. Claro, ese es el tema de la gente de confianza, digamos. Exacto, ¿no? Pero ¿qué pasa, Rodolfo? Y aquí viene la segunda observación, que lamentablemente nada de eso sucede porque en este país las instituciones, que es una entelequia, una institución, y las personas que las gobiernan o las dirigen, que esa es la verdad, la realidad, la gente carne y hueso, la persona con cerebro, no tienen la más peregrina idea de a dónde van, cuál es el objetivo institucional. Entonces, si tenemos gente que llega sin tener experiencia, que llega sin tener conocimiento, que llega y encima llega con determinada presión para obtener algún beneficio muy aparte de repente del público, del valor público, y tienes una institución, una organización que no tiene establecido, grabado en piedra, cuál es el objetivo o el propósito de la institución, para eso sirven los instrumentos de gestión, es un corral, es el patio de una casa eso. Porque no se sabe exactamente a dónde va la institución y por eso se abren espacios para que entren gente que se contrata, que no tiene nada que hacer en la gestión de determinada institución y luego vemos lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Después de la transparencia, después de que se cumplan con los requisitos que ayuden a saber que el funcionario tiene algún entorno de riesgo o que el funcionario tiene determinado patrimonio para que entre con 10 y se vaya con 10. ¿Ya? Lo tercero está en cómo hacemos nosotros mismos, ¿no? A partir del control social, la gente afuera, o a partir de las propias normas de control interno, lo que ahora está muy de moda del compliance que hacen los privados, y acá se llama la Secretaría de Integridad, se generan controles para que se cuide la plata. Entonces aquí ya una medida que debería darse es que se invierta la plata que se debe. La PCM es el ente rector del sistema de integridad pública y que se implementen los sistemas de control interno. Claro. Pero eso que usted plantea tendría que hacerlo gente honesta. Claro, y no pasa pronto. O sea, toma su tiempo. Y es un proceso, además. Sí, es todo un proceso. Es un proceso. Sí. Me piden una brevísima pausa y luego regresamos para continuar conversando con Martín Cabrera. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Mientras lo escuchaba a Martín Cabrera hablando de este contexto complicado que tenemos al interior del Estado y que motiva el manejo, entre comillas, de la corrupción en nuestro sistema, me acordaba justamente que Carlos Revilla, Martín, Carlos Revilla viene de Moquegua, Vizcarra lo trae de Moquegua. Y le impone los cargos importantes que tuvo Carlos, y después Carlos Revilla trae también a su gente a la vez, ¿no? Los moqueguanos que decía. Esos temas tienen que cambiar, como tú decías, está bien que uno traiga a sus amigos, pero que cumplan,
los niveles correspondientes a lo que reclama el Estado. Sí, es que yo no entiendo, a veces lamentablemente las causas nobles o los actos nobles terminan envileciéndose porque en arca abierta hasta el justo peca. Entonces sí hay que establecer ciertos controles para evitar que sucedan estas cosas. Pero, o sea, tiene sentido que un moqueguano, a ver, yo soy tu vecino. Si yo tuviera un cargo público, obviamente que conozco profesionales de mi región y voy a querer trabajar con los profesionales de mi región, ¿no? El tema está en que yo no puedo traer un sinvergüenza, ¿no? Y a la persona que yo traiga tiene que demostrar con absoluta objetividad que tiene la profesión que se necesita para un cargo, que tiene la experiencia que se necesita para un cargo. Y en apariencia este señor Redía los tiene, porque luego de ocupar ese cargo con Vizcarra, ahora es asesor de Proinversión, nada menos. Pero es que ahí pasamos ya a un siguiente nivel, porque ¿qué pasa si o sea, por un lado están aquellos políticos, autoridades políticas que traen a cualquier sinvergüenza para hacer o cometer fechorías, o seguir cometiendo fechorías? Por otro lado están los que traen a profesionales altamente técnicos y competitivos, pero que lamentablemente tienen una mala práctica, ¿no? Digamos que la ética está por debajo de la suela de su zapato para ellos. ¿Qué se puede hacer ahí? Ese tema lamentablemente ya pasa por el lado del control de la justicia. O sea, si se le detecta a esa persona, por más pergaminos que tenga, se le tiene que investigar y se le tiene que meter a la cárcel, ¿no? El problema está acá en que también tenemos una justicia que es bastante lenta y tenemos una justicia que en los últimos años, por lo menos no recuerdo algún caso relevante de sentenciado por corrupción que no vaya más allá de los políticos, de los que son famosos, ¿no? Porque, digamos, si la gente ve que puedes, por ejemplo, alterar un sistema de compra de venta de entradas, ¿no? Y estafar a 5.000 personas para un concierto, te levanta la plata y te vas a Europa, que fue el caso de una señorita, y que no le pasa nada, la gente lo va a seguir haciendo. Así es. Si la gente que trabaja en el sector público ve que puede pasar de una entidad a otra entidad como jefe de logística, robando, y no le pasa nada, pues lo van a seguir haciendo. Ese también es un problema que tenemos, que no hay sanción. Muy bien. A través del WhatsApp, una persona dice, pero hablan de la corrupción del gobierno, pero no dicen nada del Congreso. Bueno, el Congreso también es otro problema, ¿no? Últimamente, para escándalo de muchos, entiendo también que para ti, resulta que, por ejemplo, están archivando los casos de varios congresistas, hombres o mujeres, estrechamente vinculados a los mochasueldos. Y hace días o semanas estamos viendo, casi en paralelo, el tema de las lluvias de bonos. ¿Qué tendríamos que decir sobre el Congreso? Yo sé que tú eres un hincha de los bonos, pero cuando están bien dados, ¿verdad? Hincha no tanto, digamos, le reconozco y mucho el valor que tiene para una organización el reconocimiento al trabajo. Y la bonificación básicamente tiene esa naturaleza. Claro, siempre y cuando se corresponda con evidencia de que ese bono responde a que se ha contribuido en el trabajo a un objetivo, ¿no? Con eso estoy totalmente de acuerdo. Con lo que sí no estoy de acuerdo es que se utilicen los bonos, ¿no? Como un mecanismo para asegurar o garantizar determinados o hasta cierto nivel acuerdos políticos, ¿no? Porque en instituciones como el Congreso, que son instituciones muy importantes, el Congreso es el epicentro del poder, allí ocurre todo, y que viene siendo tan cuestionado, lamentablemente cosas como estas no hacen otra cosa sino seguir afectando su legitimidad. Claro. Yo siempre quiero separar la institución, ¿no?, de las personas. Ahora, los acuerdos políticos no son malos necesariamente. No, pero cuando los acuerdos políticos tienen, digamos, un sustento delictivo, y estamos hablando de otra cosa. Claro, es que ese es el problema. Entonces, ¿cómo poder saberlo? ¿Cómo separar la paja del trigo? En principio, con información, con transparencia. Todo tiene que estar colgado en la página web. Y para saber si es que hay una correspondencia entre el bono que se entrega en el Congreso, ¿no?, y lo que representa esa bonificación respecto al trabajo de los que lo reciben, el portal del Congreso debería ya tener hoy colgado
el informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Operativo Institucional del 2023. Todavía no está colgado. ¿Para usted ya está claro o todavía no el tremendo manoseo de los bonos en el Congreso? Todavía no está claro, porque yo no puedo decir que haya gente en el Congreso que no se merezca el bono. Porque en el Congreso Pero son lluvias de bonos. En el Congreso, bonos para los congresistas, bonos para sus trabajadores. ¿Eso no le dice nada? Me dice por lo pronto algo, que necesitamos transparentar más instituciones como el Congreso y que necesitamos que se evidencie a través de los instrumentos de gestión que hay trabajo. Porque yo quiero, nuevamente, yo defiendo la institución. A mí me da mucha pena que instituciones como el Congreso de estos tiempos terminen apocadas o arrinconadas básicamente a la crítica, porque todo lo que vemos, lamentablemente, y que abunda, es la irregularidad, la denuncia pública, la crítica, cuando el Congreso debería estar pensando, no sé, pues en temas más actuales, las lluvias que se vienen, que felizmente parece no va a ser tan serio, los temas que se están dando con lo que está ocurriendo en Machu Picchu, y claro, de ahí temas de segundo nivel que tienen que ver con reformas que tienen que darse a mediano plazo, como la ley de contrataciones, que de repente merece parches y no una nueva ley, como la reforma del sistema de pensiones, y luego temas de mayor aliento, que tienen que ver como, por ejemplo, la reforma política, la reforma del sistema de partido, la reforma del sistema electoral, cosas por el estilo. Pero no lo vemos, pues, porque tenemos parlamentarios que están más metidos en otras cosas. Esos de los tickets o entradas para Machu Picchu, le quedó, yo la verdad no he podido seguir el hilo de la madeja, pero a usted le quedó claro, o sea, he entendido que lamentablemente sin ninguna tercerización se han estado levantando el dinero de los tickets, ¿no? Grandes porcentajes, creo que están hablando hasta de millones. Y entonces se busca hacer pues una suerte de reorganización respecto de la venta de entradas y mientras se va reorganizando el tema, se encarga a un tercero la venta de las entradas. ¿Sabe cuál es el problema ahí, Rodolfo? Que todos están mirando el lado equivocado. El enfoque que le han dado a la crisis de hoy y que están evaluando, evidenciando como problema de la crisis es lo que usted dice. No digo que sea incorrecto, es la verdad, ¿no? Que efectivamente había un sistema vetusto, un sistema ya viejo para lo que son las tecnologías de la información ahora, que no permitían que la venta se haga de la mejor manera y etcétera, y que hacían posible que se escaparan algunos cupos de entradas y no se registraran nunca, y efectivamente que hayan habido forados por donde más de 1 millón de soles por día de repente se escapaba con... ¿Por día? Por día, donde había mucha gente que no se registraba la venta. Claro, porque los operadores en el Cusco hacen lo que hacen las empresas de transporte, de servicio turístico, que compran pasajes. Compran un paquete de pasajes, las empresas de turismo. Así, los operadores de turismo en Cusco compraban un paquete de entradas. Y esos paquetes de entradas las vendían a sus clientes directamente. Claro, ese es el problema que nos dicen que existe hoy. De acuerdo, pero vamos un poquito más atrás. Ese sistema, esa plataforma que estaba a cargo de la Dirección de Cultura de Cusco, es una plataforma que tiene más o menos 8 o 9 años y que hace bastante rato se estaba pidiendo que se actualizara. No sé cuántos documentos hay de por medio, porque yo he tenido algún alcance, porque algunas personas me han buscado pidiéndome ayuda a ver qué cosas se pueden hacer ahí, pero entiendo que han habido más de 2 o hasta 3 requerimientos de la Dirección del Cusco para que ese sistema se modernice y se actualice. Pero el gobierno nacional, no este gobierno solamente, los gobiernos anteriores también, nunca hicieron caso. Entonces acá yo lo que veo es el problema que pasa en todos lados. El hospital se le malogra el tomógrafo. El médico tecnólogo pide que le arreglen el tomógrafo. No le arreglan el tomógrafo. A los 3-4 meses, en la esquina, se inaugura un centro de exámenes con un tomógrafo. ¿Qué hace el paciente? No tiene el tomógrafo público, se va a la esquina donde un médico muy oportunista creó su centro de diagnóstico con un tomógrafo. Entonces, más o menos lo mismo es lo que está pasando acá. Llevan no sé cuánto tiempo con la plataforma que no se puede actualizar porque son servidores viejos, que no tienen potencia, no tienen capacidad, requieren que se actualicen, que se arreglen, no les hacen caso y llegamos a un punto en el que pasa lo que pasó. Se acumularon las entradas porque vino la pandemia, explotó el problema y miren lo que está pasando. En conclusión, esto se puede evitar. Se puede evitar. Gestión nada más. Simplemente gestión. Bueno, en su Twitter, antes de despedirlo, en su Twitter, aunque ya no se usa la palabra X, ¿no? X. X. Bueno, usted reposteó
una información de Argentina, las protestas contra el presidente Milei de parte de los trabajadores. Claro, el presidente dice ha sido un fracaso, pero ha habido mucha gente en las calles ese día en Buenos Aires y en varias ciudades contra sus políticas económicas. Y entonces alguien escribe y dice, en pocas palabras, esto es un signo de intolerancia histórico. Usted respalda eso, entiendo, ¿no? O sea, se tiene que dejar al gobernante, pues, por lo menos un tiempito, dejarlo desarrollar su trabajo. Sí, claro. Yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de Milei porque me parece lo más parecido a un modelo anárquico, ¿no? Donde las instituciones, y tan importantes como el Estado en sus distintos sectores, algunas deberían existir, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con los derechos humanos o fundamentales de la primera generación, salud, vida, seguridad, etc. Y bueno, Milei no cree en el Estado, con eso no estoy de acuerdo. Entonces trato de ser muy objetivo, y sí me parece, pues, no sé, cuestionable o criticable que a este señor que no tiene, o que a los 45 días le hagan un plantón exigiéndole que parche o solucione problemas que tienen más de 10 años. Así es. ¿No? Y me parece bastante curioso, y por eso lo reposteé, porque saqué la información del Clarín, del diario Clarín, que es un diario totalmente opuesto al diario La Nación. Digamos, Clarín está más con los cambios, digamos, dicen que apoya un poco al gobierno de Milei, La Nación no. Pero bueno, Clarín ha sido bastante objetivo, bastante claro, y sacó un cuadro que efectivamente revelaba cómo este presidente en los últimos 40 años de la Argentina es el presidente al que le han plantado la huelga más rápida, ¿no? Y sí, pues no tiene sentido, tienen que dejarles un espacio para que el señor gobierne o plantee las medidas necesarias. De hecho, ya están destrabando algunas ahorita, y Milei o su gobierno ha llegado a acordar con la mayoría del Parlamento, porque no la tiene, hacer a un lado las medidas de carácter fiscal que tenían que ver con la tributación, para que pueda pasar su paquete de reforma. Ese mismo contexto me recuerda el caso de Pedro Castillo, que cuando ya era presidente electo, todavía no asumía, le daban de alma. Es exactamente lo mismo, y a mí incluso me cuestionaban también porque yo sacaba algunas cosas, posteaba algunas cosas, porque la mayoría tuvo, creo, al principio, cierto nivel de esperanza de que algunas cosas caminaran. Lamentablemente vimos al final cuál fue el triste desenlace, ¿no? Pero sí, o sea, hay que ser consecuentes. El Estado es un aparato, es un monstruo, es un aparato muy complejo, muy grande, paquidérmico, es muy lento también y tiene su tiempo. El asunto está en que se vean las acciones concretas y las personas a las que se les convoca a trabajar en el Estado cumplan los requisitos y tengan los pergaminos necesarios. Y los que no tienen que sacarlos. Así es. Así simple. Martín, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Y esperamos seguir contando con usted. Muchas gracias. Gentil a Martín Cabrera. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos.